El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El Señor hoy nos enseñará su palabra en Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este pasaje de las Escrituras vamos a aprender dos de las cualidades más importantes para entrar en el reino de Dios. Vamos al inicio de la enseñanza de hoy en el versículo 25. Dice: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dice respondiendo Jesús, pero ¿de qué respondía si nadie le había hecho alguna pregunta? Bueno, aquí vamos a ir a la concordancia de este pasaje en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Es decir, se gozó, sintió la presencia del Padre. Luego dijo: Te alabo, Padre. Aquí la palabra alabo o alabar viene de la palabra griega exomologeo, que quiere decir reconocer o concordar completamente. Es decir, Jesús le estaba diciendo: Yo te reconozco, Padre, concuerdo contigo. Se regocijaba en su espíritu porque estaba alineado en obediencia a su palabra. Dice después: Señor del cielo y de la tierra. Dijo esto en relación al reino de los cielos, que ahora estaba también en la tierra. Jesús ya había iniciado su ministerio y estaba predicando sin cesar el mensaje del Padre. Dice después: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Aquí sabio viene de la palabra griega sophos, que significa sabio, y de su derivada griega frónimos, que significa habilidad práctica o rapidez intelectual. Y la palabra entendido viene del griego suretos, que significa sagaz, o también de su derivada griega frónimos, que quiere decir sensato, arrogante, cuerdo. Es decir, la frase sería: porque escondiste estas cosas de los intelectuales y de los sensatos, aludiendo el Señor de todos aquellos que están orgullosos de sus conocimientos, de sus filosofías y de su sabiduría humana. A esto se refería Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Después dice en la parte final del versículo 25: y las revelaste a los niños. ¿A qué se refiere esto? No hay que tomarlo desde luego en su sentido natural, no se refiere a la infancia natural, al que está en su niñez, porque si fuera así le pediríamos a los niños que nos den a conocer lo que les ha sido revelado, aunque ciertamente de ellos es el reino de los cielos, si se fueran de esta tierra en esta etapa de su vida. Dice Mateo capítulo 19, versículo 14, pero Jesús dijo: dejad a mí los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vean que dice de los tales, es decir, de los niños o de los que son como ellos. Por cierto, hagamos un paréntesis para meditar en esto. ¿Se han dado cuenta que cada vez más cómo el maligno está abriendo los ojos de los niños? Me explico. Antes a una persona que tenía alrededor de 15 años se le llamaba niño, muchacho, pequeño, y viene de la palabra hebrea naar, en el diccionario Strong número 5288. De hecho, así se le llamaba a nuestro Señor Jesús cuando tenía 12 años. Dice Lucas capítulo 2 versículos del 42 al 43:
Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Ahora, en nuestros días, el mundo los llama adolescentes, es decir, ya no son niños, tampoco son adultos, ni tienen la responsabilidad de un adulto, pero sienten tener todo el derecho de los adultos. Ya se está haciendo normal que tengan relaciones sexuales a esa edad, y por lo mismo ya es frecuente ver madres a tan corta edad. Pero entonces, ¿a qué se refiere esto de se los reveló a los niños? Se refiere a su inocencia, sin valor mental, sin conocimientos humanos, humildes. Es decir, el niño no le da importancia a logros y virtudes. Un niño aún no conoce la diferencia entre el bien y el mal, sino que cree todo lo que sus padres le dicen. No duda ni analiza con su intelecto, no discute con ellos. Él confía en sus padres, siempre está preguntando porque quiere saber de esta vida que lo desconoce. Recién está siendo formado. Así también los que han nacido de nuevo espiritualmente, hablando, quieren saber todo del reino, piensan en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Desean obedecer al Padre Celestial, lo buscan y quieren ser como Él. Dice Salmos capítulo 22, versículo 26, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Ese fue el problema en el paraíso cuando a Adán y a Eva les fueron abiertos los ojos por el engaño de Satanás. Y ellos no reconocieron su pecado, sino que Eva culpó al maligno y Adán a Eva. Dice Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, al cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Fueron abiertos con ojos de semilla del mal, y no con los árboles del huerto, con palabra de Dios. Por eso cuando llegamos a las plantas del Señor, lo primero que trata el Señor con nosotros es hacernos sacar todo lo malo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Dije hacernos porque nosotros con la ayuda del Señor tenemos que contribuir y poner voluntad en este proceso. Dice Hechos capítulo 3 versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También está la labor del profeta, del que profetiza su palabra, como se le encomendó a Jeremías. Dice Jeremías capítulo 1 versículos del 6 al 10. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. Vean que aquí Jeremías se sentía desvalido mentalmente, humilde. Luego sigue diciendo el Señor, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Es decir, para entrar en el reino debe ser sacado de nosotros toda la abundancia de malicia. Dice Santiago capítulo 1 versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí dice malicia, viene del griego kakia, derivado de la palabra kakos, que quiere decir depravado, que tiene corrupción, perversión de la conducta. Volvamos ahora a nuestro texto principal en el versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. La fe agrada a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice Juan capítulo 17, versículo 3.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice aquí, venid a mí, es decir, debemos llegarnos hasta Él, ser cercanos a Él, como sus discípulos que venían para aprender de Él, y no como la multitud que venía por ver los milagros. Dice Marcos capítulo 3 versículos del 7 al 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Según el versículo 27, debemos ir a Jesús para que Él nos pueda revelar. ¿Pero revelar qué? Los misterios del reino que te darán sabiduría de Dios para caminar por sus sendas. Entonces Jesús hace un llamado a aquellos que están trabajados y cargados. ¿Pero de qué? Del pecado y de toda la imperfección humana, junto con sus consecuencias, donde no hay paz ni esperanza. Aquí la palabra trabajado viene del griego kopiao, derivado de kopos, que a su vez se origina en copto, que quiere decir hacer lamentación, y cargado, que viene del griego fortizo, que significa ansiedad espiritual. Ahora, ¿de qué? ¿De qué están cansados? Los que no obedecen están cansados de la mente, del alma y del cuerpo. Dice Isaías capítulo 1 versículos del 5 al 6. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Aquí vemos la enfermedad mental, cabeza enferma, la enfermedad del alma, o espiritual si ya conocen al Señor, el corazón doliente, y la enfermedad física, desde la planta del pie hasta la cabeza. Y el alma es la que gobierna todo, inclusive el espíritu si está contristado, para los que conocen al Señor. En otras palabras, lo que se cansa primero es el alma y después el cuerpo. El alma se cansa porque suspira todo el tiempo por algo que no tiene, suspira porque desea tener vanidades de este mundo y nunca llega, anhela y desea tener cosas y no las tiene. Cuando el cuerpo ya se cansó y no la obtuviste, te enfermas, vas al hospital, regresas del hospital y sigues intentando vivir como tú deseas vivir. Pero después tu alma se cansa porque no consigue lo que quiere. Y si por ahí logras lo que deseas, después desprecias lo que consigues, ya no te gusta lo que tienes. ¿Por qué? ¿Acaso porque tus deseos están cansados? No, es porque tu alma está que te gobierna y no tienes a Dios, no hay espíritu de Dios. Y si la hay, está contristado. Dice después en la última parte del versículo 28, y yo os haré descansar. Aquí te hace un ofrecimiento Jesús de que Él quitará la carga de los pecados y las imperfecciones de este mundo. Te la va a quitar porque te ofrece el perdón, porque Él te ofrece, te perdona, te reconcilia, te restaura, te da paz, esperanza y vida nueva. Y te llena de energía porque te va a dar la otra carga. Si no te pone aquella ligera carga, no vas a poder aprender a ser manso y humilde. Porque mientras cargábamos aquella carga de la vida vieja, era solo para llevarnos a la violencia, y cada vez nos poníamos más carga. Pero solamente los que se allegaron a Jesús y agarraron su enseñanza y recibieron la carga de Jesús, van a aprender a ser mansos y humildes, porque el Señor te da de su espíritu para que puedas hacerlo. Dice Isaías capítulo 40 versículos del 28 al 31. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Y quiénes son estos? A los que se les ha quitado la carga del pecado, se les ha perdonado, reconciliado, y se les ha dado el Espíritu de Dios, entonces tendrán nuevas fuerzas.
Una cosa más antes de pasar al próximo versículo. Cuando Jesucristo dice venid a mí, esta invitación ya estaba hecha por el Padre en el Antiguo Testamento. Veamos Isaías capítulo 55 versículos del 2 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Cuando uno se cansa, ¿qué le produce? Sed. Vean que dice después comprad. En lo natural, para comprar, necesitas dinero. En lo espiritual, necesitas tu voluntad. Tienes que dar algo a cambio. Veamos el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice llevad mi yugo. Es decir, Jesús dice, ya te quité la carga, ya te liberé, ya te perdoné, estás libre. Ahora tomo mi yugo. Y viene la pregunta, ¿qué es un yugo? Un yugo es una pieza de madera que se pone en la cabeza o el cuello de dos animales de tiro, especialmente bueyes, para que colocados unos al lado del otro tiren de un arado. Es decir, un yugo une a dos bueyes. Ahora, preguntémonos, espiritualmente, ¿quién pone el yugo? Es el Padre Celestial el que le puso el yugo a Jesucristo. Por eso dice mi yugo. El Padre puso sobre él, sobre Cristo, el yugo de su voluntad. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. El Señor quitó primero la carga del pecado, que es la muerte, para establecer su Espíritu. Ahora Cristo vive en nosotros en la persona del Espíritu Santo, y ese Espíritu nos va a llevar a toda la verdad. Por eso debemos aprender, debemos practicar lo que nos enseña, y no como nuestros padres en el Antiguo Testamento. Dice Jeremías capítulo 5, versículo 5, iré a los grandes y les salvaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Hacer la voluntad del Padre, ese es el yugo que tienes que tomar, y tienes que tomarlo a través del yugo de Jesús. Y una vez que aprendamos a caminar a la voluntad del Padre, aprenderemos la mansedumbre y la humildad. Entonces lograremos ser discípulos de Jesús, entonces seremos edificados, entonces habrá paz en nuestras almas. Dice después en el versículo 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí la palabra aprender en griego es mansano, que significa aprender de cualquier manera posible que haga que una persona tenga mejor comprensión. Pero es interesante que la palabra en hebreo es lamad, que significa aguijonear, enseñar, adiestrar, ensayar, acostumbrar. Es decir, para que una persona aprenda es necesario que se le esté encima, aguijoneando, diciendo, que se le esté adiestrando, que esté ensayando, que se esté acostumbrando. De esta forma aún los animales aprenden, son domados. Aprender en latín viene de la palabra aprendere, que significa agarrar. Veamos ahora la palabra manso. Viene del griego praos, de su forma gramatical prous, que significa apacible, pacífico. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Pero como venimos del mundo, venimos con violencia interna, y ese es el trabajo, esa es la voluntad de parte de nosotros de obedecer y dejar que Cristo obre en nosotros. Es como cuando alguien quiere ponerle las riendas o la silla de montar a un potro salvaje. No puede, porque el caballo no se deja, tiene que sujetarlo entre varios. Hay todo un trabajo de por medio. Entonces solo cuando el potro salvaje está domado, se vuelve manso. Así también nosotros, cuando llegamos a las plantas del Señor, debemos empezar a obedecer el Evangelio. Solo así Cristo comenzará a obrar en nuestro corazón.
Debemos ser como el buey que es manso, que se deja poner el yugo. Entonces podemos arar como dos bueyes, nosotros como el buey joven y Cristo como el buey manso y sabio. En cambio hay un animal que inclusive tiene más fuerza, más potencia que el buey. Sin embargo, el hombre no ha conseguido domesticarlo, domarlo. Y es el búfalo. Dice Job, capítulo 39, versículos del 9 al 12. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él para hacer grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? De ninguna manera. De la misma forma también no se puede fiar de un violento que guía al pueblo de Dios. No se puede dejar responsabilidad en las manos de los violentos, porque abusarán de la autoridad y harán daño a las almas que dirijan. Contra la violencia, mansedumbre. Son los dos polos opuestos. Hoy estamos viendo cómo se multiplica la violencia y seguirá creciendo. Cuando la gente en su histeria por no conseguir lo que quiere, por no tener dinero, no tener trabajo, al no tener tampoco escrúpulos, la violencia se va a multiplicar. Y la única forma que tenemos como iglesia de enfrentarnos a la violencia es con mansedumbre, no con violencia. Ni se te ocurra enfrentar violencia con violencia, porque recibirás gran daño. El problema es que muchas iglesias no se han sujetado a la palabra de Dios. Entonces no se han arrepentido ni se han convertido. Como Pablo, antes de su conversión, que vivía como fariseo, según Hechos capítulo 26, versículo 5. Entonces perseguía a la iglesia. Dice Hechos capítulo 22, versículos 3 al 4. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Por eso, cuando Jesús llama a Pablo, empieza la doma con él, y rápidamente, porque él era un violento religioso que mataba a cristianos. Primero lo tira al suelo, segundo lo deja ciego. A ver el violento ciego, ¿qué hace? Y después le dice en Hechos capítulo 9, versículo 5, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué era esto? El labrador en tiempos antiguos, y tal vez en algunos lugares hoy también, tiene en su mano para conducir cuando aran un largo mastil de madera o vara que contiene una punta de metal o caperuza en uno de los lados del mástil, y por el otro una pieza gruesa de hierro que sirve para limpiar la tierra que ara, y es muy frecuente que el buey más joven, que probablemente no está todavía bien amansado, tiende a dar coces, porque no le gusta para nada el trabajo. El labrador entonces coloca el mástil o vara en una postura tal que cuando el buey da coces de nuevo, las da contra la punta de metal, a la cual se denominaba aguijón. Así es como aprende a obedecer, así es como se amansa. Veamos en el pueblo de Dios un ejemplo de esto, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún significa el que es recto con Dios. Y resulta que el que era recto con Dios acabó dando coces. ¿Cómo puede ser? Porque engordó. Porque las personas cuando comen y beben en exceso se vuelven violentos, se hacen carnales. Entonces la carne crece y mengua el espíritu. Esta es una guerra en nuestro interior. Para que el Espíritu Santo crezca es necesario que nosotros menguemos en nuestra carnalidad. Por eso la doma de Dios, que nos va formando nuestro carácter, con nuestra voluntad y llevarnos a la semejanza de Jesucristo, que es manso y humilde, y no violento. Ahora bien, la palabra humildad viene del hebreo anaú, que significa afligido, que traducido al griego es tapeinos, que significa de conducción humilde. También humildad viene del latín humilitas, y esta viene de la raíz humus, que significa tierra. Y es interesante saber que geológicamente el humus es la capa más fértil de la tierra. Es una sustancia que se produce por la descomposición en el suelo de restos orgánicos,
como hojas, tallos, raíces, troncos, cortezas, semillas, polen. Por ejemplo, cuando cae una hoja al suelo, es atacado por los hongos y bacterias, y en una parte de esa hoja se convierte en humus. Lo mismo ocurre con los humildes de corazón. Es una tierra que descompone todo lo que no sirve en nosotros. Dice Colosenses capítulo 3 versículos del 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el pleno conocimiento. Y así como el humus es una sustancia muy especial y beneficiosa para el suelo y para la planta, porque mejora su estructura, retiene agua y nutrientes minerales, así también la humildad para el corazón y para nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual, porque retiene la palabra. Dice Juan capítulo 14 versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El humus es una tierra fértil que todo lo que plantas en ella germina y produce. Aunque se lo pise, sigue produciendo. Aunque se lo parte, sigue produciendo. Aunque se lo rompe, sigue produciendo. Aunque se le haga surco, sigue produciendo. Puedes llevarlo a cualquier lado y hacer cualquier cosa con esa tierra y sigue produciendo, porque su naturaleza es humilde, su razón es producir. Lo maltratas y sigue produciendo, lo empujas y sigue produciendo, lo criticas y sigue produciendo. No importa lo que le hagan, sigue produciendo. Y cuando ya no puede más, le inventan cosas y sigue produciendo. Jesús nos dio el ejemplo. Él se enfrentó a rechazos, a ridiculizaciones, a amenazas, a críticas, a insultos, a presiones, a daños físicos y a muchas cosas más. Pero él lo enfrentó con mansedumbre, siempre fue dócil al mandato de su Padre. Tenía el corazón de su Padre. Dice Isaías capítulo 29, versículos del 13 al 14. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Dijo Jesús en Juan capítulo 4 versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, tomar el yugo de Jesús es obedecer y dejarse guiar por Jesús, como dice Juan capítulo 6 versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es la voluntad del Padre, y su carga, Cristo en la persona del Espíritu Santo que nos ayuda. Por eso, hermanos, debemos aprender de Cristo, ser mansos. El manso es aquel que no ofrece resistencia. Y ser humilde es vivir en un nivel bajo de manera permanente, carente de orgullo, hasta que partas de esta forma de vida. Es decir, este camino es fácil si dejas que Cristo te guíe, si somos transformados a su imagen, manso y humilde de corazón. De lo contrario, la desobediencia hará pesado el camino, y tal vez te quedes en medio de ellos si las cargas de este mundo no las sueltas, pero con Cristo tendrás mucha vida. Dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén.